Hola a todos. Lo que buscamos a través de esta presentación no es principalmente exponer una serie de valores o de estadísticos en torno a lo que puede ser la comprensión del cáncer, sino que más bien es puntualizar aquellos aspectos en los cuales la epidemiología debería de indagar para tratar de entender mejor los fenómenos del cáncer y de los trastornos de la mucosa bucal. Así es que no vamos a hacer ni dar un desfile de valores ni un desfile de conceptos estadísticos para tratar de entender el cáncer desde un punto de vista de lo que el año 2020 debería nosotros señalarlo, sino más bien plantearnos la idea de qué aspectos deberían entonces ser temas de preocupación para poder entender mejor el comportamiento del cáncer en patología bucal. Recordemos que la epidemiología en sí es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Entonces, por lo mismo, con esta misma inspiración es que queremos principalmente focalizar en estos aspectos que nos ayudan a entender mejor, creo yo, lo que debería ser los puntos que deberíamos preocuparnos para estudiar mejor el cáncer bucal. Entonces, ¿qué debería ser parte del trabajo epidemiológico? Bueno, para ello vamos a hacer una breve síntesis de unos 4 casos, en los cuales de algún modo nos dan la referencia de aspectos que podríamos entender. Por ejemplo, en este cáncer lo vemos en un varón de 35 años, no fumador, que no tiene previsión y que se encuentra en un estadio temprano en el momento de su diagnóstico. Vemos lesiones blancas que se extienden en el borde lateral de la lengua, donde hay una úlcera también en el sector más posterior, también rodeada por este halo más blanco, y que hay un cambio en la consistencia. ¿Cuál es el valor relevante acá? La localización, el antecedente de no fumar. En este otro caso vemos una mujer, dueña de casa, donde la lesión se ubica a nivel de reborde y que vemos que se extiende también hacia la cara interna de la mejilla. Es una lesión nodular de muy mal aspecto y que, bueno, obviamente implica completar la evaluación para entender en cuál es su estado general. En este caso vemos una lesión bastante más extensa en un adulto mayor, donde vemos la lesión afectada a su lengua y que apenas puede sacar el momento del examen físico. Y otra aquí en la zona del pilar anterior italiano, donde vemos, en el caso de esta mujer, donde presenta esta úlcera de fondo sucio, con también zonas asimétricas al momento de comparar con el lado contrario. Si nosotros reconocemos para dónde fueron dirigidos y conducidos hacia el manejo terapéutico, vemos que hay diferentes opciones terapéuticas: resección parcial de la lengua, resección en bloque de la mandíbula, resección total de la lengua, medidas paliativas como la radioterapia en el caso del cuarto caso, la remoción de cadena ganglional como complementario al manejo quirúrgico de la resección mandibular. Entonces, ya vemos, hay diferentes alcances en lo que es el manejo y que a su vez va a traer como consecuencia también diferentes tipos de efectos colaterales y que se deben tener presente también al momento de entender el manejo del cáncer. Entonces, si nosotros vamos respondiendo estos aspectos en los cuales la epidemiología se va centrando, vemos que la frecuencia se describe principalmente para hombres mayores de 40 años, donde su relación con el tabaco y el alcohol es muy importante. Sin embargo, en los casos que acabamos de presentar nos damos cuenta de que no todos son fumadores, que hay pacientes que se encuentran por debajo del límite etario y que obviamente estos llevan a analizar el por qué se ven así, por qué se distribuyen y cuáles son las particularidades de estos casos en personas jóvenes, no fumadoras o mujeres adultas que nunca han fumado y que desarrollan el cáncer. Entonces, los factores causales, hay vacíos conceptuales que no están bien aclarados. En cuanto a la distribución topográfica, bueno, hay varias formas en las cuales podemos reconocer el concepto de distribución, ya sea una distribución poblacional que suele afectar a ciertos grupos, ya dijimos ya los mayores de 40 a 50 años, podemos ver también ciertos sitios asociados a la idiosincrasia de cada país. Por ejemplo, en India hay un grupo especialmente que desarrolla mucho cáncer, pero también hay otro aspecto que son las distribuciones de acuerdo a criterios topográficos, es decir, una distribución espacial de donde se ubica dentro de la boca el cáncer, y vemos como sitios mayores de mayor frecuencia, el borde lateral de lengua, piso de boca, pilar anterior italiano, de los cuales de los 4 casos que vimos acá, 3 presentan esa misma sitios de mayor vulnerabilidad y desarrollo de cáncer, tal cual como lo describe la estadística. Otro aspecto relevante que no se habla mucho es el acceso a tratamiento.
no sabemos cuántos de los pacientes que diagnosticamos efectivamente tienen acceso a tratamiento. Ahí se genera un vacío y hay una distancia. Siempre tenemos la esperanza que el caso diagnosticado sea tratado, pero muchas veces estos pacientes son canalizados al servicio público y lamentablemente no todos tienen acceso, por los mismos criterios diferenciadores que hay en función del GES, o el acceso a recursos, o el acceso no al sistema previsional de salud. Y bueno, aquí trae como consecuencia también el impacto financiero familiar, el cual tampoco se detalla. Ahí son indicadores que no están claros. Sabemos cuánto puede llegar a costar el manejo terapéutico de un caso dependiendo del nivel de severidad, el diagnóstico en el que se encuentra. Sin embargo, no sabemos cuánto ha afectado al presupuesto familiar, no sabemos cuánto ha implicado el reendeudarse o tener que apostar a medidas de apoyo de financiamiento distintas a las ordinarias, y que obviamente eso también es parte de la responsabilidad y que nuevamente tenemos un profundo vacío. No se sabe, desconocemos cómo impacta al planificación financiera familiar el tratamiento de este tipo de cáncer. Bueno, recordemos que dentro de los roles de la epidemiología está conducirnos a estos aspectos que nosotros estamos viendo acá en la columna de la izquierda, donde todos ellos van a tener un impacto en diferentes aspectos de la planificación académica y criterios de salud pública. Por ejemplo, si entendemos cómo se aborda la clínica y entendemos sus formas de factores causales, podemos orientar nuestros planes curriculares. Si comprendemos el contexto del trastorno en el cual se está desarrollando, nos permite entender mejor los fundamentos etiopatogénicos del cáncer y así sobre todo desarrollar y diversificar las formas de pesquisa y estudio y seguimiento. Y así, si nosotros hablamos de orientar al diseño de políticas públicas, podemos entonces reconocer bien, de acuerdo a condiciones de riesgo, dónde podemos dirigir mejor a los recursos públicos, identificar grupos de riesgo, proponer estrategias preventivas para poder hacer un mejor control y seguimiento, y así entonces no dejar tampoco de reevaluar estas medidas y buscar nuevos criterios que nos ayuden a entender mejor el fenómeno del cáncer. Otro aspecto que es parte de la comprensión epidemiológica del cáncer se trata del manejo del cáncer y los efectos colaterales que deja la terapia, especialmente la radioterapia. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una fotografía de un caso clínico donde el paciente fue irradiado y vemos extensas lesiones de úlceras que comprometen diferentes partes de la boca, labio, comisura, sequedad bucal, candidiasis. Entonces, son aspectos que también entran dentro de lo que es la comprensión del cáncer. Aquí vemos otra fotografía donde vemos una úlcera profunda a nivel del dorso lingual, nuevamente candidiasis y nuevamente lesiones en la comisura. Entonces, todas estas lesiones objetivamente también traen otro tipo de impedimentos, dificultades para nutrirse, dificultades para la alimentación, tener que considerar vías para distintas vías de alimentación del paciente, el uso de complementos nutricionales, establecer cánulas que vayan directo al estómago. Entonces todo esto habla de un manejo del cáncer, el cual también conviene tener presente al momento de querer entender mejor el cáncer en sí, ya de un punto de vista de manejo terapéutico. Aquí estamos hablando del caso en que se implicó la remoción de la lengua. ¿Qué calidad de vida le damos a pacientes con este tipo de tratamiento? El paciente ya no podía hablar, no podía comunicarse, no pudo saborear más y falleció con una muy mala calidad de vida, muy malas condiciones de vida. Entonces son aspectos que también uno debe de objetivar y también tenerlo presente en el momento de conversar con la familia, conversar con los pacientes y tomar las decisiones para que así entonces sea todo mucho más respetuoso de las voluntades del paciente y también comprendiendo los alcances y limitaciones de los manejos actualmente disponibles. Entonces, a los aspectos que ya hemos descrito que deberían ser de interés para estudiar la epidemiología del cáncer bucal, está también el estudio de los efectos secundarios y también aspectos referentes a la calidad de vida. Aquí hay que comprender que se han ido estandarizando cuestionarios, se han ido desarrollando y mejorando diferentes formas de pesquisar estos elementos, pero también hay que darle más espacio a las herramientas de tipo cualitativas que nos permitan entender mejor y desde otros aspectos lo que deberíamos también de racionalizar en lo que es el efecto de las medidas terapéuticas que hagamos en torno al cáncer.
En este cuadro, ya entrando en lo que son los aspectos de patología de mucosa bucal, es una tabla que se ocupa regularmente para el estudio epidemiológico en patología de la mucosa. Cuando se quieren hacer, por ejemplo, estudios, seguimiento, básicamente se ocupan este tipo de tablas. Este tipo de recursos de apoyo de imagen también los encontramos en muchas fichas clínicas, dado que son criterios universales, estándar. Aquí lo que importa es reconocer el valor del sitio anatómico, reconocer nuestra área de responsabilidad profesional, porque estas son nuestras áreas en las cuales nosotros deberíamos preocuparnos, y como vemos es más allá de lo que implica la observación de las caras de los dientes. O sea, tenemos que ver encía, paladar, paladar blando, lengua, piso de boca, todos los sitios que aparecen aquí señalizados. En el extremo superior derecho vemos la tabla que se ocupa para describir las lesiones. Esta es una tabla que para mí está llena de limitaciones, en realidad no es una tabla que comparta yo conceptualmente, no me gusta, combina diagnósticos con tipo de lesiones, en realidad creo que puede conducir más a confusión. Sin embargo, es la tabla que está disponible y conviene que tengamos presente y que sepamos también llenarlas cada vez que nosotros vayamos a hacer uso de ella como herramienta epidemiológica. Ahora bien, el saber usarla también implica entender cuáles son sus limitaciones, como toda herramienta lo tiene, ¿ya? En un estudio de prevalencia de lesiones del adulto mayor realizado aquí en Chile en el año 2003, se destacan que la mayoría de ellas están asociadas a prótesis, la estomatitis subprotésica, hiperplasias irritativas, son los cuadros que van a explicar casi el 30% de las lesiones que se pueden encontrar en el adulto mayor. En un grupo bastante menor vamos a encontrar el carcinoma espinocelular con menos del 1%, quelite actínica con menos del 1%, y me llama la atención también, conviene tener presente la estadística en función del líquen plano, que sobre el 2% se encontró en un muestreo que fue un plan de muestreo que fue bastante bien acabado, bien desarrollado, y que de algún modo habla de los hallazgos que se pueden encontrar dentro de un examen de rutina. Así que, como ven, el espectro de lesiones es bastante amplio, cerca del 50% de los pacientes presentan algún tipo de lesión, lo que nos obliga a estar en alerta para ver en qué tipo de lesión es la que desarrolla y cuál es la que nosotros deberíamos estar ahí diagnosticando y observando. Nuevamente, tratando de describir estas lesiones asintomáticas, estas lesiones en mucosa, la mayoría de ellas son asintomáticas, la mayoría se encuentra asociada a hábitos y condiciones sistémicas, la mayoría son hallazgos clínicos y un grupo importante corresponden a focos sépticos principalmente. En una línea de tiempo, si diagramamos los grupos más afectados, los grupos etarios más afectados, nos vamos a dar cuenta de que el grupo de cáncer bucal se da en personas de entre 40 y 60 años. Sin embargo, podemos encontrar también lesiones en grupos más jóvenes y más adultos. En el caso de los sarcomas, recordemos que este afecta principalmente a los extremos, es decir, a menores de 20 y mayores de 50 años. Conviene siempre tenerlo presente. Así como queda también el linfoma. El linfoma es un tipo de sarcoma y que lo encontramos principalmente en este grupo que se da principalmente en adultos mayores. Dentro de otro tipo de lesiones que nosotros conviene tener presente están las infecciones virales, las cuales se diagnostican con bastante fuerza en el grupo de los 20 años, los trastornos de la inmunidad que suelen aparecer en mayores de 45 años, generalmente son mujeres, y lesiones asociadas a virus papiloma, que están acá también presentes entre los 30 y los 40 años con grupos bastante que cada vez se observa se pesquisa más. También considerar las lesiones de tejido blando asociadas a trauma alveolar. Si bien aquí aparecen tres momentos dentro de este eje conceptual de línea de tiempo, hay que ver las lesiones asociadas a tejido blando, que es el tema que nos convoca ahora. Entendiendo también que cada grupo tiene sus particularidades en cuanto a por qué se provocan el trauma. Generalmente en el caso del niño es por actividades de juego, en el caso del adulto, accidente automovilístico principalmente, en el caso del adulto mayor, caídas de su propia altura o bien signos de maltrato. En todo ello, entonces, conviene hacer este estudio de factores causales, hábitos y condicionantes de riesgo, e incorporar aspectos en torno a la genética, frecuencia y las comorbilidades en las cuales pueden verse acompañados este tipo de trastornos. Así es que, como vemos aquí, lo que pretendíamos principalmente era dar algunos aspectos generales en cuanto a la distribución
epidemiológica, pero por sobre todo centrarnos en qué aspectos deberían ser temas y preocupaciones de la epidemiología. Así que cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar al pie de este mismo video o bien enviarlo directamente al correo rodrigo.fuentes@v.cl.